Alfonsina Storni es considerada una de las voces femeninas más potentes de la poesía de las primeras décadas del siglo XX. Su vinculación con el modernismo, en medio de la euforia vanguardista que se apoderaba de los jóvenes poetas argentinos, hizo que se le diera menos importancia de la que merecía, pese a la notoriedad que alcanzó en su propio país y en el mundo hispánico en general. Esta excepcional mujer, capaz de desafiar los asfixiantes convencionalismos sociales, fue un ejemplo de coraje por su manera de asumir su ser femenino en absoluta y desgarradora soledad. De las heridas y de la incomprensión padecidas por Alfonsina Storni emerge la fuerza de su voz, la cadencia de unos versos que pueden ser grito de protesta, canto a la vida, amor a la naturaleza, o reivindicación del derecho de la mujer a convertirse en sujeto del deseo, en una tentativa de conquistar la libertad para decidir su destino. Es por eso que desde el topo de la historia hoy le rendimos homenaje a través de este video en el cual hablaremos de su vida superando la leyenda del suicidio. Sin más preámbulos, comencemos. Aunque Alfonsina Storni no es argentina, y, obviamente, tampoco sanjuanina, figura en este rescate histórico porque San Juan la adoptó como una de sus hijas directas durante los primeros 8 años de su apenas cuadragenaria existencia. Había nacido en 1892 en Tesino, la Suiza de habla italiana, y llegó a San Juan con sus padres en 1893. Sus padres ya habían vivido en San Juan. Aquí habían nacido sus 2 hermanos anteriores, por lo que la provincia resultaba de una u otra manera el hogar de sus padres. En San Juan, según cuentan sus biógrafos, Alfonsina pasó sus primeros años atrapada por la magnificencia de los Andes y las arboledas de Puyuta, en donde comenzó sus estudios primarios. Asistió al jardín de infantes de la Escuela Normal de Maestros y realizó sus estudios primarios en esa misma escuela, hasta 1900. Siempre dirigida por su madre, aprendió a recitar y cantar con excelencia versos infantiles. No obstante, si las montañas sanjuaninas le habían dado a Alfonsina la capacidad para elevar su espíritu a través de la poesía, que cultivaría desde los 12 años, el infortunio la acompañaría desde el mismo momento en que su familia debió dejar San Juan por serios problemas económicos y radicarse en Rosario. Tras la muerte de su padre en 1906, que dejó a su familia casi en la pobreza total, Alfonsina debió dejar la escuela transitoriamente para emplearse en una fábrica de gorras y después como cajera de una farmacia. Sin embargo, a pesar de esa adversidad, o tal vez por ella, que le dio profundidad a su pensamiento, Alfonsina comenzó a escribir en Rosario sus primeras poesías y realizó algunas representaciones teatrales, hasta convertirse en la primera mujer en la Argentina que entró a formar parte de la comunidad de escritores, tanto que intervino en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores, sin dejar de levantar el tono de su voz para expresar nuevas ideas y nuevos problemas, con frecuencia olvidados por la poesía tradicional. Ya en Buenos Aires, siendo madre soltera, su vida sería una permanente lucha por ser ella misma, sin dejar de militar junto a reconocidas feministas de su época. Con Elvira Roussan de Descepiane, Adelina Di Carlo y Emma Day, fundó la Asociación por los Derechos de la Mujer. Junto a Julieta Lanteri, Carolina Musigli y Alicia Moreau de Justo formó la Liga contra la Trata de Blancas, dirigida por Petrona Eile. Y en 1920 fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional, UFN, con Alicia Moreau de Justo, entre otras actividades feministas en las que se comprometería. En publicaciones de la época es posible rastrear numerosas colaboraciones y conferencias de la rebelde escritora, en las que a la vez que revela su condición natural de artista, reclama vehementemente todos los derechos que se le niegan a la mujer, de la que ella es su más digna representante en la literatura y el periodismo. En ese escenario, y con esos protagonistas, Alfonsina Storni es considerada la voz femenina más importante de la poesía argentina, y su nombre se recuerda en la misma lista que integran en Nuestra América, Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Juana de Ibarborou, María Luisa Bombal, Rosario Castellanos e Isabel Allende. En 1935, a los 46 años, mientras veraneaba en Uruguay fue embestida por una ola y sintió un dolor punzante en el pecho que la hizo estremecer. Así el mar le revelaba la enfermedad que la llevaría hacia su final. En septiembre de 1938 estuvo en la casa de su gran amiga María Sofía Kurrov en Colonia, Uruguay. Allí había dicho, es posible que, si se reproduce mi mal,
yo venga a esta finca para elegir la costa en que he de embarcarme. Sin embargo, el martes 18 de octubre tomó un tren a Mar del Plata. Allí se hospedó en la pensión San Jacinto. El jueves 20 pasó el día escribiendo. El viernes los dolores se agudizaron. El sábado, con mucho esfuerzo, llevó al correo su último poema, Voy a dormir, y el lunes muy adolorida, dictó una carta para su hijo, Suéñame que me hace falta, le pedía. El martes 25 salió de la pensión alrededor de la 1 de la mañana, horas más tarde encontrarían su cuerpo en la playa, La Perla, donde hoy se erige un bellísimo monumento en su honor, obra de su amigo y escultor Luis Perlotti. Se había embarcado con rumbo final. Seguramente una lágrima se habrá fundido con el mar. Hoy el mar lleva consigo esa tristeza poética de Alfonsina Storni contenida en esa lágrima. Sus penas y dolores habían terminado. Nos dejó su invaluable poesía y su ejemplo de militancia feminista. Si te gustó el vídeo, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas las próximas ediciones. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.